Muy buenas, soy Andrés Menchero, director de Business Analytics y Customer Experience dentro de Yacala, Iberia. Y hoy vamos a contar, vamos a tratar sobre una temática muy reciente. Vamos a contar diferentes puntos de cómo actuamos nosotros ante proyectos de CRO y CXO, pero sobre todo vamos a terminar con los planes de adaptación y de transición sobre herramienta de Well Optimized, que es una de las noticias que ha ocurrido muy recientemente y que bueno, vamos a ahondar en esa temática. Este será el primero de varias comunicaciones, de varios webinars y sobre todo también de diferentes artículos que podéis ver dentro de nuestro blog, ¿vale? Ahora después mi compañero Héctor os va a detallar algunas de las partes que vais a ver también con cierta tecnicidad o con más detalle desde el punto de vista de desarrollo de puntos dentro del blog o de los artículos que sacaremos, pero queremos daros una visión más resumida y por lo menos un punto de situación sobre cómo vemos nosotros tanto la visión de este tipo de proyectos, de CRO y CXO, como nuestros planes de transición, ¿vale? ¿Qué vamos a tratar hoy? 4 grandes fases. 4 grandes pilares que nos gustaría tratar, sobre todo la parte de visión de proyectos de personalización, esa transición de proyectos de CRO a CXO, cómo entendemos nosotros ese punto de desarrollo de proyectos y sobre todo qué hacemos a nivel de líneas de servicio y dónde encajan este tipo de proyectos dentro de nuestro offering. Por otro lado, también vamos a detallar, antes de meternos en una metodología de CRO más operativa, vamos a detallar tanto el índice de madurez de Customer Experience Optimization Projects junto con algún ejemplo de caso de uso. Luego nos meteremos, como decía, en una dinámica más operativa de la metodología de CRO, de proyectos tradicionales de CRO, principalmente dentro de activos digitales que tratamos en nuestro día a día. Y terminamos con el plan de transición en proyecto Well Optimized, ¿vale? Con unas pinceladas del benchmark que utilizamos en diferentes vendors tecnológicos y de cómo trabajamos de la mano de nuestros clientes en esta tipología de iniciativas, ¿vale? La primera parte, nuestra visión sobre proyectos de personalización. Antes me gustaría recalcar el framework de trabajo que tenemos y que aplicamos en Yacala Iberia a toda nuestra tipología de servicios, ¿vale? Ahora veremos más adelante cómo aplicamos diferentes proyectos bajo cada uno de estos pilares, pero sobre todo entender muy bien que somos una consultora que trabaja el end-to-end de diferentes proyectos con una base en datos y tecnología, pero sobre todo jugando con una personalización a escala, con esa capa de activación que veremos, que os contaré más adelante, y que una activación para nosotros no es ni exclusivamente una activación en paid media, por ejemplo, o en canales propios, sino darle sentido a los datos en diferentes proyectos. Por ejemplo, en capa de personalización, pues lo aplicamos desde el punto de vista de testing a una personalización continuada, multicanal, como veremos en proyectos de CXO, ¿vale? ¿Cómo trabajamos? Tenemos diferentes líneas de servicios, de diferentes tipologías de proyecto dentro de lo que llamamos Data and Tech Foundations, donde para nosotros es asentar, es consolidar los pilares de tecnología para luego poder explotar esa información, ¿vale? Para poder conseguir esa rama de inteligencia en el punto 2, que decimos de From Data to Insight, es sacarle partido a los desarrollos e implementaciones tecnológicas que realizamos en diferentes tipologías de proyecto, ¿vale? Sobre todo en función de la madurez de los clientes con los que trabajamos, ¿vale? Y de la madurez del proyecto que toque en cada momento. De la rama de Intelligence pasamos a la desactivación. Siempre tenemos un fin de activación del dato, de sacarle ese partido para negocio. No desplegamos tecnologías por desplegar, ¿vale? Pero siempre nos aseguramos de que la tecnología nos apoye en todos los procesos. Y hay una parte fundamental también para nosotros, que es el punto 4, que llamamos Digital Fitness, donde tratamos de apoyar a los equipos, a la organización, a aquellas personas con las que trabajamos y no nos olvidamos de que la organización tiene que ir en consonancia con esa capa de despliegues de proyectos para empujarles a la realización y la consecución efectiva de cada uno de los proyectos que sacamos, ¿vale?
Por otro lado, como decía, hay diferentes tipologías de servicios. Aquí tenemos los principales proyectos o líneas de servicio también que tenemos bajo cada uno de los pilares del framework que hemos explicado previamente. Hoy nos vamos a centrar en la rama de CRO-CXO, que se incluye dentro de una capa de activación, ¿vale? Como decía, es sacarle el partido a todos los datos que tiene una organización. ¿Cómo le podemos sacar partido en este sentido, ¿no? Aplicándolo a este tipo de iniciativas? Personalizando el contenido de forma adecuada a aquellos usuarios, clientes o potenciales clientes que tengan nuestros partners, ¿no? Con los que trabajamos. Esto por medio tiene una serie de metodologías y tiene una serie de trabajo que explicaremos más adelante. ¿Cómo entendemos nosotros la visión hacia la personalización? No nos quedamos exclusivamente con proyectos de CRO tradicional, de Conversion Rate Optimization. Cada uno, y en el mercado hay muchas definiciones, ¿no? y cada empresa lo trabaja de una forma, pero tradicionalmente ha estado muy enfocado a el testing o la personalización dentro de activos digitales, especialmente en web. En aplicación nativa suele ser más complicado, pero también ha ido evolucionando mucho. No nos quedamos solo con esa capa de testing y personalización de experiencias en activos digitales, sino que vamos a un punto más allá. De hecho, vamos y tenemos múltiples proyectos y por eso nuestra visión la hemos ido consolidando con el tiempo. Desde el punto de vista de personalización, lo que llamamos personalización predictiva o one-to-one, esa capa de RTIM o Real-Time Interaction Management, donde nos apoyamos en tecnología para, evidentemente, cubrir este tipo de casos, pero que requieren un punto de madurez mucho más avanzado, ¿vale? Y sobre todo es personalización, en el grado más avanzado es personalización multicanal bajo mismos tipos de segmentación de clientes en función de los análisis previos que hemos realizado. Por lo tanto, aquí jugamos con diferentes criterios y esto evidentemente es un resumen, ¿no? Pero por lo menos que veamos las fases que consideramos en diferentes tipologías de proyectos. Desde una capa de testing en diferentes variaciones, ¿no? Puede ser test AB, multivariante, split URL o redirección, o multipágina, o cualquier tipo de test que generemos dentro de proyectos de CRO tradicional, que decía, ¿vale? Digo ese tradicional porque llevan ya más años y hay múltiples clientes trabajando con ellos, ¿no? Y está mucho más asentado también en el mercado. Por lo tanto, pasamos de proyectos tradicionales de CRO a una capa de generación de experimentos mediante test validados. ¿Qué significa esto? Que una vez que he hecho mi capa de test basados en audiencias o en ciertas reglas un poco más avanzadas de perfilado de usuarios, una vez que valido esa información, se quedan en la casa mediante diferentes contenidos o cambios en contenidos y continentes para unas segmentaciones dadas. Esto tiene que convivir con la continuada generación de experimentos, ¿vale? Esos experimentos mediante diferentes tipos de test. Por lo tanto, ese grado más avanzado de no solo pruebo cosas muy puntuales, sino que conviven experiencias que ya he validado con test que sigo probando, le llamamos esa capa de personalización por testing validado, ¿vale? Y luego terminamos con una personalización predictiva one-to-one donde, como decía, proyectos mucho más avanzados que se basan en herramientas de Real-Time Interaction Management y que comentaremos más adelante, ¿vale? Voy a dar esas pinceladas sobre lo que consideramos como proyecto CXO, ¿vale? Customer Experience Optimization, desde nuestro punto de vista, y luego vamos a detallar esa metodología CRO para terminar con cómo Google Optimize ha ayudado y sigue ayudando hasta el sunset, ¿no? En este tipo de proyectos y cómo podemos contar con otras tecnologías para continuar con lo que ya se estaba haciendo. Consideramos CXO desde dos puntos de vista o dos grandes objetivos. Por un lado, si nos centramos más en la rama de captación de usuarios, evidentemente tenemos que unificar esos objetivos de negocio, lo que consideramos objetivos de negocio a las expectativas de usuario desde un punto inicial de la relación, desde ese punto de generación, ¿no? de
de demanda hasta la rama de retención de esos usuarios, potenciales clientes e incluso clientes desde un punto de vista de fidelización. Básicamente, los proyectos de CXO cubren todas las ramas, cubren todas las fases de la relación con nuestro cliente, desde el inicio hasta su fidelización y sobre todo pues, capacidad upselling y demás, ¿vale? Estos son los grandes objetivos a cubrir, pero luego evidentemente hay metodología que tenemos que aplicar y sobre todo unos pilares fundamentales que considerar y sobre la ejecución o desarrollo de este tipo de proyectos. ¿Qué puede tocar este tipo de proyectos? Puede tocar palancas de optimización de activos digitales. Esta es la capa más tradicional y que se ejecuta ya dentro de proyectos de CRO tradicionales, como decía. Modificamos los contenidos y continentes de un activo digital y cuando digo activo digital, pues, fundamentalmente entornos web, aplicaciones nativas o incluso pues, cualquier cosa que se pueda conectar, ¿no? Pues TPVs o hemos hecho diferentes casos que ahora veremos, pero es modificar esa capa de contenidos adaptándola a las segmentaciones que queremos. Por otro lado, también hay un punto de optimización de productos y servicios. Cuando digo optimización de productos y servicios no me refiero a tener que cambiar precios de un producto que ya están evidentemente consensuados con diferentes partes de la compañía. No va solo de eso, aunque podría llegar a pasar, sino adaptar los servicios, priorizarlos, filtrarlos, adaptar de alguna forma los productos y servicios que se ofrecen a esas partes de segmentación, ¿no? de usuarios. Y por último, una de las partes más importantes y más fáciles, sobre todo para empezar con este tipo de proyectos, es la optimización de las comunicaciones, ¿vale? De las comunicaciones con nuestros usuarios o clientes. Y aquí me voy pues, a lo más básico, ¿no? Que son emails o comunicaciones SMS, comunicaciones dentro de las de medios propios o incluso medios pagados en creatividades dinámicas, por ejemplo, ¿vale? Esto viene acompañado de una metodología, aquí lo simplifico muchísimo, en 5 grandes puntos y que puede llegar a asemejarse a una metodología tradicional de CRO, pero que tiene sus grandes diferencias. Antes de nada, tenemos o contemplamos siempre una visión anónima del usuario y una visión conocida del cliente. Podemos llegar a perfilar desde el inicio de la relación, como decíamos, a un usuario para luego complementarlo con diferentes variables una vez que vayamos conociendo más sobre él y evidentemente vayamos jugando con ese perfilado de cara a nuevas segmentaciones y nuevas acciones que podamos ofrecerle, ¿vale? 5 grandes puntos, no voy a pasar muy rápido por ello, ¿vale? Pero son la capa de entendimiento de usuario, evidentemente, tenemos que analizar previamente para generar esa inteligencia de audiencias o de segmentación en la que podemos conjugar o agrupar a nuestros usuarios. Por otro lado, la adaptación de procesos y canales es considerar a qué procesos o canales podemos atacar mediante una capa de personalización, ¿vale? En tercer punto, el testing de experiencias, claves identificadas. Cuando digo claves identificadas es mediante una priorización de esos tests, que esto sí que es core de un proyecto de CRO. Por lo tanto, vamos a hacer aquellos tests que consideremos importantes, priorizados para esa base de usuarios y en esos canales que ya hemos identificado. Por último, personalización continua. Cuando ya tenemos una capa de testing validado y que funciona sobre grupos de control, podemos realizar esa personalización incluso multicanal. Y por último, el feedback y repetición. No dejamos de validar y aprender sobre lo que hemos ido realizando y incrementar esa rama de personalizaciones. Para todo ello, de cara a realizar sobre todo assessment, de una capa de evaluación previa de dónde están nuestros partners, dónde están nuestros clientes, ayudamos a los equipos que pueden llegar a desarrollar este tipo de proyectos, cuando sobre todo nos lo piden nuestros partners, en diferentes niveles. Aquí contamos con 5 grandes niveles y una perspectiva muy centrada en equipos. La capa de organización
es vital, ya lo era o ya lo es en proyectos de CRO para los que estáis trabajando en proyectos de CRO tradicional, pero es vital alinear la organización en diferentes equipos en este tipo de proyectos. O sea, ya no estamos jugando solo con pruebas de conceptos sobre contenidos en activos digitales principalmente, sino que abrimos esa personalización a diferentes canales que pertenecen a otros equipos, a diferentes responsables o que son owners de ese tipo de comunicaciones y que necesitamos coordinar. Simplemente llevamos índices de madurez en función de múltiples variables que veremos más adelante. No solo a nivel organizativo, como decía, es fundamental, sino que contemplamos también la estrategia de la compañía respecto a la personalización, no solo de contenidos. Recordemos que no es solo respecto a contenidos o comunicaciones. Por otro lado, nos apoyamos muchísimo en tecnología y evaluamos cuál es el stack tecnológico de nuestros clientes para poder abordar este tipo de soluciones, este tipo de proyectos en un grado u en otro. La analítica siempre es fundamental para nosotros, es la base de cualquier proyecto de personalización y evidentemente la evaluación más a posteriori para luego poder aprender y poder reportar los resultados que son vitales dentro de este proyecto y de cualquier otro con los que trabajamos. Aquí tenéis, no voy a poner a detallar cada uno de ellos, pero que veáis, es el resumen de puntos, de atributos y de iniciativas que hay dentro de cada una de las ramas de los pilares de ejecución sobre el índice de madurez, y esto nos da una evaluación de cada uno de estos puntos, más otros que podemos ofrecer en detalle a nuestros clientes. De esto sale el índice de madurez que contemplamos para poder disponibilizar una serie de casos de uso dentro de este tipo de proyectos para nuestros clientes. Esto es un ejemplo de cuál sería un path, un journey de tipo multicanal para uno de nuestros clientes. Esto es un caso particular, pero como veis, bueno, aquí ofrecemos el journey del usuario final apoyado en ciertas tecnologías. Para los que estáis más en el mercado y ya habéis jugado con alguna de ellas, pues pueden ser tecnologías muy avanzadas que no siempre es fácil de coordinar, de ver esos grises entre lo que hace una y otra y de sacarle el máximo provecho, ¿vale? Pero es una de las cosas que intentamos siempre en cada uno de los casos. Por lo tanto, simplemente para sacar, y aquí vemos desde la captación de un usuario hasta la fidelización o la personalización una vez que se ha hecho la transacción, vemos diferentes puntos de contacto mediante personalización en landing, personalización en capas de registro, personalización en comunicaciones mediante email o teniendo en cuenta también las interacciones que se realizan dentro de él, luego una segmentación adecuada a todas las interacciones previas, en activo digital o incluso en el resto de comunicaciones. Y cuando digo activo digital, en este caso estamos hablando de web y sobre todo aplicación. Por otro lado, vemos también o contemplamos variables, pues, por ejemplo, temas de inactividad, o sea, variables muy simples, de las más simples a las más complejas, pero lo importante es que nos quedemos con la foto multicanal, personalización multicanal, llevando la misma conversación en todo el journey de nuestro cliente, hasta la conversión y después de la conversión, apoyándonos siempre en las tecnologías adecuadas para cada uno de los casos. Y ahora vamos a comentar más en detalle la metodología CRO tradicional con la que hemos trabajado desde los inicios y la que nos permite jugar como base para proyectos más complejos como los de CXO que hemos mencionado previamente. Entonces, a partir de aquí vamos a ir pasando por cada una de las fases de la metodología contando ciertos ejemplos y el cómo trabajamos para cada fase de la metodología CRO y terminamos con el último punto. Ahora os voy a presentar a mi compañero Héctor que os va a explicar esta parte.
Hola, yo soy Héctor Cabezudo, Lead CRO, manager asociado en Yacala Iberia para este proyecto, y vamos a comentar un poquito en qué consiste, cómo aplicamos la metodología CRO a nuestros proyectos en Yacala y ver un poquito cuál es el plan de transición en el proyecto de Google Optimize. Bueno, la metodología CRO es un proceso cíclico en el cual intentamos optimizar el ratio de conversión y mejorar las experiencias de nuestros usuarios en base a través de una serie de fases bien estructuradas que van desde el análisis, validación, configuración, una fase de testing, hasta que al final tenemos unos resultados de los cuales decidimos si implementar estos tests o en cualquiera de los casos sacar unos insights valiosos para iterar en siguientes ciclos. En esta primera fase de análisis y validación lo que hacemos es un research utilizando fuentes tanto cuantitativas como cualitativas, como pueden ser Google Analytics, Google Optimize, datos de Contact Center, y lo que vamos a hacer es sacar, detectar una serie de puntos de mejora o de fricción, y vamos a sacar una serie de ideas que pueden mejorar o solventar todos esos puntos que van a ser validadas junto al cliente. Algunos de estos research de los cuales vamos a tener ideas vienen de herramientas cualitativas en los cuales a través de funcionalidades como mapas de calor, grabaciones de sesiones, funnels de conversión de usuarios o encuestas, pues vamos a poder en conjunción con todas estas herramientas cuantitativas sacar toda esta tanda de ideas que comentábamos anteriormente. Luego, una vez que tenemos todas estas ideas para testar, lo que idealizamos es una serie de hipótesis, es decir, si nosotros aplicamos un determinado cambio en la web, vamos a conseguir determinado objetivo que nos marcamos. O sea, simplemente ahí por añadir el punto de sobre las hipótesis que hemos sacado después de un análisis ad hoc para obtener una batería de test. De esa batería de test, ahora veremos más adelante, que se priorizan. Pero antes de hacer un ejercicio de priorización, lo que obtenemos es un añadido de los KPIs que queremos contemplar para cada una de las baterías de test que van a solucionar una serie de hipótesis de inicio, ¿no? Abrimos una hipótesis y sobre esa hipótesis de mejora seleccionamos un test o una batería de test que consideremos, ¿vale? Esos tests van a tener una serie de objetivos en función de dónde lo apliquemos. Y sobre todo, importantísimo, desde incluso antes de la priorización hacemos una estimación de impacto, ¿vale? Bueno, eso es. Sí, o sea, por una parte, o sea, nosotros vamos a ver la ubicuidad del test y vamos a ver cuánto tiempo vamos a necesitar estar ejecutando el test para poder obtener una confianza significativa mediante una calculadora de duración de test que, entre otras cosas, también intentamos reducir el efecto de falso positivo en función de las hipótesis y los escenarios de incremento de estacionalidad. Aquí simplemente mencionar también, hay muchas calculadoras de test en el mercado, cada uno de los vendors propone la suya. Nosotros utilizamos también, sí. Nosotros utilizamos también la de los vendors, evidentemente, pero tenemos una metodología específica para determinar cuál puede ser el impacto, la duración y eso que sea nuestra referencia para luego la ejecución de cada uno de los tests. Al final es muy similar, cómo funcionan todas estas calculadoras, cada una tiene su funcionalidad, pero bueno, nosotros utilizamos esta que hemos diseñado. Y por último, como decía Andrés, pues bueno, también es muy importante ver el impacto que van a tener todos estos experimentos que vamos a lanzar. ¿Vale? Entonces, en base a algunas herramientas que hemos diseñado desde Yacala, pues podemos determinar y anticiparnos qué efecto van a tener las acciones de testing. Siempre consideramos diferentes tipos de objetivos aplicado a cada uno de los tests. Puede haber un test primario que, si modificamos algo muy sencillo, un botón de un contenido dentro de la web, el objetivo principal a lo mejor son los clics de ese botón o la interacción con ese botón.
pero como objetivos secundarios siempre consideramos objetivos reales de negocio. Objetivos económicos, objetivos de transacciones, reservas o contrataciones, lo que tengamos, ¿no? Pero siempre por cada uno de los test tenemos en consideración cómo afectan a un objetivo final, aunque la relación no sea directa, pero por lo menos tenemos un criterio para poder jugar entre ellos y ver cuál ha sido el impacto real en negocio más allá de ese objetivo primario. Al final vamos a tener en cuenta todo esto según esté de cerca a la conversión final para aplicar pues bueno, diversos disclaimers y tener en cuenta todo esto. No es lo mismo aplicar sobre un elemento clic en la home que sobre un aspecto del funnel que está muy próximo a la conversión. Y si quieres... y bueno, una vez que tenemos toda esta serie de hipótesis e ideas, lo siguiente es establecer una matriz de priorización, es decir, en qué orden, cómo vamos a ejecutar todas esta serie de ideas. Pues para ello, pues según el impacto y el esfuerzo, pues vamos a determinar qué ideas son más convenientes probar en determinado momento. Son criterios base, o sea, impacto y esfuerzo son los criterios principales que solemos utilizar y en función del grado de complicación, me iba a decir, ¿no? De cómo nos queramos complicar también desde el punto de vista de priorización y cuánto queramos tener en cuenta antes de lanzar un test, pues podemos... Eso es, o sea, estas matrices de impacto y esfuerzo se suelen aplicar, son muy sencillitas en proyectos CRO normales, medios. Luego más adelante pues también contemplamos incluso matrices de impacto y esfuerzo semiautomáticas y basadas en evidencia, en donde muchas de estas priorizaciones se hacen de forma automática con el conocimiento previo que se ha tenido de las experimentaciones que ya hemos hecho. Y nada, simplemente por terminar este bloque es importantísimo la priorización, no solo en función de esos criterios que comenta Héctor, sino evidentemente en función del feedback consensuado de diferentes equipos. Una vez que priorizamos esto, nos disponibilizamos a las fases de diseño de cada una de las experiencias. Vale. En estas fases de diseño, configuración del test, simplemente son las fases en donde en las herramientas que tenemos marcamos los objetivos, los conectamos con las propiedades de las herramientas de analítica, hacemos los cambios oportunos. Eso si estamos utilizando directamente una de estas herramientas de analítica o por otra parte podemos hacer directamente implementaciones sobre la cosa real. Ese es el punto. Aquí estamos hablando exclusivamente de herramientas de test que tienen capacidad también de generación de experimentos a un 100% de un tráfico una vez que se han validado la capa de testing. Pero jugamos con dos grandes niveles. Es el despliegue de desarrollo de contenidos con gran drasticidad fuera del activo digital, que eso debería, siempre recomendamos que se ejecute internamente por equipos de desarrollo, nosotros podemos ayudar también, pero es fuera de lo que es la interfaz de testing y de personalización. Por otro lado, también podemos jugar dentro de la interfaz con los editores, tanto visuales, que son con las posibilidades que nos ofrecen estas herramientas. Pero eso ya jugamos en función de cada uno de los tests, pues con su tipología más adecuada. En este caso, con esa drasticidad de generación de contenido fuera, solemos utilizar pues, un test de redirección a una nueva landing o una nueva página. Aquí vemos un ejemplo de cómo utilizamos las herramientas de testing, directamente los editores visuales, no solo con el editor visual, sino que podemos añadir código dentro, pero lo recomendamos para determinados contenidos o cambios en contenidos y continentes que no sean tan drásticos como un cambio completo de una landing o de una página concreta o de varias páginas, ¿vale? Claro. O de un funnel, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, es un ejemplo de personalización con retargeting. Vale, luego una vez que se ha configurado el test, tanto sea en la herramienta como en alguna o directamente en producción, lo que es necesario es realizar una fase de QA, es decir, vamos a probar que ese test, esa experiencia se ejecuta bien en todos tipos de dispositivos, navegadores, etc.
Esto es importante ejecutar esta fase antes de lanzarse ese experimento y también durante el tiempo que se está ejecutando ese experimento o esa personalización. Aquí le damos muchísima importancia, sobre todo porque sabemos que los proyectos de CRO son muy bonitos, pero también son muy arriesgados desde el punto de vista de qué se realiza nuevo, cuáles son los cambios sobre el origen del contenido que tenemos en un activo digital. Entonces, nos aseguramos siempre en las fases de QA, en diferentes entornos, dependiendo de con qué entornos juguemos, entornos preproductivos, de staging o de producción, pero siempre pasamos por una validación y nos acoplamos a los sprints de validación o los sprints de desarrollo y de validación que tenga nuestro partner, ¿no? Nuestro cliente. Eso es. Y luego, por último, la fase final, una vez que hemos lanzado el test, hemos estado un tiempo experimentando, hemos llegado a alcanzar una confianza suficiente para determinar que ese test lo podemos parar, o porque puede ser que necesitemos parar porque se ha producido algún fallo o consideramos que es el momento de pararlo, entra en la fase de análisis de resultados. Para ello, bueno, a través de una serie de reportes descriptivos, analizamos todos los objetivos que nos habíamos marcado, tanto primarios como secundarios, hacemos un informe extenso desde varios focos del experimento y lo compartimos con el cliente para al final determinar si esa hipótesis que habíamos propuesto, que se ha materializado en un experimento, tenemos que llevarlo a la cosa real, a producción. A producción, cuando decimos llevarlo a producción, tradicionalmente enviábamos esa base de información o esos cambios realizados a los equipos de desarrollo. Ahora también, con la evolución de las herramientas de testing y de personalización, tenemos la capacidad de dejar ese experimento de forma continuada como complemento a los desarrollos que realizan los equipos de diseño, de front, de cliente, de tecnología. Es importante que siempre contemplamos una monitorización de cómo están yendo las cosas en términos de ejecución de un test o de una personalización continuada, de un desarrollo al 100% del tráfico, pero sobre todo le damos mucho cariño a los análisis de conclusiones, básicamente. Y luego ahora veremos una capa más avanzada, porque esto es un análisis más descriptivo de qué ha ocurrido y de cómo ha ido un test en términos de significancia estadística. Siempre tratamos de pararlo, salvo que ocurra algo por el camino o sobre todo de decisiones consensuadas entre diferentes equipos, pero siempre paramos un test cuando llega a la significancia estadística que hemos estimado previamente. Eso es. Por lo tanto, si vamos en la siguiente, en este punto jugamos con 3 grados, o con 3 pilares fundamentales, mejor dicho, de control de análisis post-test o post-experimento, ¿vale? Por un lado, siempre tenemos un modelo de reporting donde controlamos y automatizamos esa medición de cómo están yendo cada una de las líneas de experimentación. Por otro, tenemos diferentes modelos de atribución y contribución entre experimentos, sobre todo cuando se dan en paralelo, aunque haya exclusiones entre personalizaciones, pero siempre contemplamos el cómo una personalización ha podido aportar al negocio del cliente en un momento determinado, pero también cómo ha podido aportar a otras segmentaciones o entre la misma segmentación que puedan llegar a ver diferentes experiencias, diferentes tests, mejor dicho, en el activo digital o en varios activos digitales, cómo confluyen eso y cómo intentar ver cómo interfieren entre ellos. Sí, cómo interfieren, ya que algunas tienen esas exclusiones entre sí y otras no tienen por qué. Y por último, siempre llevamos a cabo una estrategia de despliegue de convivencia, donde nos apoyamos en una capa de reports que automatizamos, pero por otro lado también apoyamos con esos análisis ad hoc para ver cuáles son las experiencias que tiene sentido evolucionar, que tiene sentido hacer que convivan
con un contenido core que ha ofrecido la compañía en un activo digital de base. Claro. Y todo esto en conjunto pues nos va a ofrecer un montón de información para volver a iterar el proceso, empezar a hacer un research partiendo de todo este conocimiento que hemos adquirido y empezar otra vez la rueda de optimización. Vale, el siguiente punto, que es el plan de transición en el proyecto de Google Optimize. Pues bueno, lo que sabemos a día de hoy sobre esto es que Google finalmente no va a ofrecer funcionalidades de testing dentro de su herramienta GeForce. Al final ha optado por facilitar la integración con herramientas de terceros. A día de hoy nos ha comentado que va a permitir la fácil integración con VWO, con Optimizely y con A/B Testing, que son algunas de las herramientas clásicas dentro de este mundo. Va a poder continuar, por un lado, ya sabemos que no va a evolucionar esa rama de testing dentro de una única plataforma de medición. Por lo menos sí a corto plazo. Claro, por lo menos a corto plazo, ya veremos cómo evolucionan las cosas, ¿no? Pero lo que sí que está evolucionando es esa capa de integraciones con herramientas de terceros que ya tienen su expertise dentro de ramas de proyecto, de personalización, como CRO tradicional, principalmente en activos digitales, ¿no? Entonces, se ha centrado en estas por ahora, posible que se vayan habilitando más, sí. Pero lo que sabemos, y después de la experiencia que tenemos con estas tres que mencionan, es que son perfectamente capaces para poder hacer esa transición de... Por lo menos para cubrir las capacidades que tiene Google Optimize. Sí que desconocemos en qué momento van a ofrecer esta implementación. A día de hoy no conocemos todavía el roadmap de Google, pero sí que nos han invitado a mandarles preguntas y a colaborar en sesiones live con ellos para empezar a definir bien la fotografía. Estas son noticias de mercado que son las principales que ya vimos, que se comunicaron previamente a partners como nosotros y que se hicieron oficialmente públicas hace unos días, ¿no? Entonces, a partir de ahí pues iremos avanzando todo lo que podamos y evidentemente a nuestros partners, a nuestros clientes directos, sobre todo los que tienen relación con productos Google, iremos avanzando ese tipo de notificaciones oficiales. Vale, sin embargo, lo que sí que podemos ir haciendo mientras tanto, hasta que sepamos un poquito más de detalle sobre esto, cosas claras que podemos hacer es empezar a descargar el historial de datos de los experimentos, porque sí que es cierto que en Universal todavía se va a poder acceder a los datos en bruto vía API, pero en GeForce no va a ser así. Y es importante también pues, empezar a catalogar esta información, ¿vale? Y darle el formato adecuado para poder consultarlo de forma sencilla y seguir teniendo esta información como fuente de research. Sobre ese primer punto, Héctor, sí que me gustaría destacar que no, o sea, la gran inteligencia sobre los experimentos que lancemos en Google Optimize al final está en el entorno de medición principal, donde tenemos esa rama de variables personalizadas, eventos personalizados y podemos complementar la inteligencia de ese análisis o la inteligencia que saquemos sobre los experimentos. Porque hay una capa de monitorización y una capa de resultados dentro de Google Optimize, pero no estamos hablando de esa específicamente, sino de todo lo que puede vivir dentro de Google Analytics en este caso. ¿Vale? Luego, por otra parte, el tema de personalizaciones, ahí sí que no se va a poder exportar datos. Entonces, vamos a tener que crear informes ad hoc con la información obtenida de estas experiencias y vamos a tener que empezar a considerar planes de migración. Si queremos algunas de estas experiencias mantenerlas dentro de las nuevas plataformas, pues tenemos que empezar a considerar cómo vamos a hacer todo esto. Y por último, pues bueno, revisar los detalles contractuales. Hablar con Google qué va a pasar en aquellos casos en donde había un contrato más allá del fin de Google Optimize. Hay casos, ahí sí que podemos anticipar y hay casos ya que hemos vivido con nuestros clientes y que corren bajo notificación oficial de Google. Luego hay casos particulares, como dice Héctor, oye, pues tendremos que ver el
contrato que se tenía con Google en diferentes casuísticas, pero por lo menos los que vienen bajo un modo reseller, sí que somos capaces, o sí que sabemos, mejor dicho, que en el momento en el que pasas a un contrato de GA4, una licencia de GA4, te van a seguir dejando las funcionalidades de Optimize 360 hasta que cubra, hasta que llegue el sunset de Optimize. Y podemos ejecutar esos mismos tests, esos mismos experimentos al 100% del tráfico, por ejemplo, que podamos tener, hasta la fecha límite, sin un sobrecoste. Eso, vuelvo a decirlo, hay casuísticas concretas que hay que revisar, pero inicialmente es así. O sea, Google da todas las facilidades para poder hacer esa transición sin cobrar extra ni seguir cobrando por cosas o por un standalone o por un complemento, un bundle que le llamábamos de Optimize más licencia de GA 360. Si pasamos a la nueva contratación de modelo GA4 sobre todo, ¿vale? Entonces, bueno, llegado a este punto, o sea, tenemos que empezar a considerar, primero, por una parte, ver estas 3 herramientas que nos recomienda Google, ver si es interesante abrazarlas, seguir con ellas, o si a lo mejor estamos en un punto, según la madurez del proyecto y las capacidades, en donde a lo mejor, hay que considerar otras opciones, empezar a mirar hacia herramientas más basadas en la personalización y que permiten funcionalidades más avanzadas en este aspecto. Y según esto, pues hemos catalogado los tipos de herramientas en 3 tipos. En el tipo A serían herramientas que ofrecen funcionalidades muy parecidas a lo que ya nos ofrecía Google Optimize en cuanto a capacidades de testing y personalizaciones estáticas, aunque sí que es verdad que incorporan algunas de ellas funcionalidades extra, como pueden ser módulos de análisis del comportamiento de usuario, etc. Y en algunos puntos, pues funcionalidades de testing un poquito mejores que lo que tenía Google Optimize. En un segundo tipo tendríamos suites de CRO que, por supuesto, cumplen todas las funcionalidades que ofrecía Google Optimize, pero ya empiezan a jugar con herramientas y funcionalidades avanzadas. Algunas de ellas, en base a motores de inteligencia artificial, consiguen ofrecer personalizaciones dinámicas, etc. Y luego, simplemente por mencionar una de las grandes diferencias también con este punto, el tipo B es el aprovechamiento de herramientas tradicionales de testing que están ahora dentro de un ecosistema de personalización mucho más grande. Por ejemplo, pues Optimizely con Episerver, diferentes nubes de personalización que se integran entre sí y bueno, otros players de mercado que pueden aprovecharse de esas funcionalidades, de ese mix, aunque tradicionalmente no hayan estado como capacidad de score dentro de una herramienta de testing, ¿vale? Pero bueno, esas integraciones vienen bien también. Y luego, por último, el tipo C ya serían herramientas más centradas en las personalizaciones dinámicas, multicanal. Aquí el empleo de Machine Learning y la inteligencia artificial es intenso, aunque también no abandonan toda la parte de testing. Entonces, pues a lo mejor son herramientas que bueno, es natural empezar a plantearse en este momento. Simplemente antes de pasar a la siguiente, veréis unos ejemplos de unos logos, unos players que pueden estar dentro de cada una de estas, tipologías, ¿no? El tipo C está mucho más relacionado con la capacidad de CXO que veíamos antes, de los proyectos de CXO. Normalmente para sacar ese tipo de proyectos más complejos pivotamos sobre tecnologías que estarían más del lado del tipo C, ¿vale? De la tipología C. Ahora veis algunos logos, ¿no? Pero, eso es. Pero para que queden claro qué pueden hacer también cada uno. Claro. Entonces, en base a eso, pues WO no tendríamos tipo A, hay otras tantas, ¿no? Pero nos hemos centrado en estas 3 que recomienda Google por esas presumibles facilidades de integración y también hemos considerado otros actores importantes. En el tipo B tendríamos a Optimizely, Evitasty y Adobe Target.
Y en el tipo C tendríamos Adobe Target, Interaction Studio y Navigil, que son estas soluciones tipo C orientadas a DXO. El caso de Adobe Target está entre ambos mundos porque según sea la versión estándar o la versión premium, pues bueno, hay algunas funcionalidades que pueden estar incluidas o no. Entonces es una herramienta que está entre ambos mundos. Se le puede, bueno, en cada una, aquí no vamos a detallar hoy cada una de las capacidades de las herramientas. Sí que consideramos que es importante recalcar cuáles son las funcionalidades core o capacidades core que evaluamos en los diferentes benchmarks. Importante, los benchmarks detallados los compartimos con nuestros clientes o aquel partner que esté interesado en bajar a este detalle y en escuchar cómo ejecutamos este tipo de proyectos basándonos en tecnologías de este tipo, ¿vale? Tenemos diferentes familias, tenemos 4 grandes familias que se pueden ir ampliando. Esto es simplemente un resumen con algunas de las funcionalidades que consideramos en despliegues de plataforma, modelos de pricing, las versiones gratuitas, trials o pruebas de concepto que ofrecen cada una de estas, complejidad de implementación, el soporte o no del vendor específico o integraciones entre vendors que pueda existir. Aquí incluyen pues, las integraciones entre vendors, o sea, entre players o vendors de mercado que puedan tener Visual Site Optimizer, Optimizer o A/B Test y ahora con Well Analytics y entre otras, ¿no? Y también entre sus propios ecosistemas, entre diferentes nubes, ¿no? Que también es interesante recalcarlo porque se amplían las capacidades. Puede haber diversas opiniones sobre esta categorización en base a la experiencia que tenemos y en tratar de exprimir al máximo cada una de las tecnologías. Creemos que pueden tipificarse así y evidentemente un benchmark da los pros y contras de cada una para casos concretos de nuestros clientes. También hay que contextualizar siempre todo esto. No, hombre, hay que ponerlo. Claro, hay que contextualizarlo, pero siempre tratamos de evaluar eso. Despliegues de plataforma, sobre todo considerando transiciones técnicas que puedan venir de un Well Optimized, por ejemplo. Consideraciones o funcionalidades que tengan relación con testing, con experiencias continuadas o experiencias multicanal y ramas de customización que permiten cada una de estas tecnologías, ¿vale? Que conforme más nos vamos acercando a ese tipo C, más capaces de customización nos permiten y más complejidad también desde el punto de vista de ejecución, pero a la vez pues, nos permiten sacar proyectos mucho más avanzados. Eso es. Entonces, ¿qué solución elegimos? Teniendo en cuenta todo esto, pues bueno, según el grado de madurez del proyecto y las capacidades que tenga un equipo, pues bueno, hemos hecho una matriz comparativa de ejemplo en donde de alguna forma nos puede dar una orientación sobre en qué momento estamos para elegir un tipo de herramienta u otra. Todos estos datos que ponemos aquí es un poco orientativo, lo he dicho, hay que contextualizarlo. Al final hay que hacer un análisis muy particular de cada cliente para determinar el grado de madurez y capacidades, pero bueno, son orientativos. Y un poco lo que decimos aquí con este gráfico es que para una madurez baja y una madurez media con recursos bajos, se aconsejaría estar usando un tipo de herramientas tipo A. Ya una vez que hay una madurez mediana del proyecto o hay recursos altos, es aconsejable dar un siguiente paso y meternos con una serie de herramientas que ofrezcan funcionalidades más avanzadas, que serían las tipo B. ¿Vale? Que son adecuadas en cuanto tenemos una madurez media, es decir, ya hemos estado trabajando con un proyecto bajo metodología CRO más de un año, tenemos una serie de recursos en los cuales podemos sacar adelante el ciclo de CRO con solvencia y estamos ya capacitados para empezar a jugar con personalizaciones avanzadas y con todas estas herramientas. Cuando decimos recursos bajos, medios, altos, intentamos no solo centrarnos en recursos humanos, que es de lo más importante, sino también recursos tecnológicos. Capacidades técnicas del equipo. Eso es. Importante no considerarlos solo desde el punto de vista de volumen. No cuanto más gente tengamos en un proyecto así va a funcionar mejor, sino evidentemente la cualificación y sobre todo el reparto de roles. Es vital para que podamos hacer
que pueda salir, ¿no? Al final este tipo de proyectos. Un compendio, es un número de personas, experiencia, capacidades técnicas. Y por último, tipo C, pues que para proyectos de una madurez bajita con poquitos recursos, pues creemos que es más recomendable empezar por un tipo A, pero cuando ya se tiene cierta solvencia, un grado de madurez elevado, pues creemos que es la mejor opción. Sobre todo esto va ligado, y evidentemente, a un criterio clave que son los costes. O sea, el licenciamiento de una plataforma no es el mismo de las más avanzadas que hemos visto, o de ese tipo C, a otras que pueden estar más de tipo A o de tipo B, ¿vale? Y evidentemente eso hay que contemplarlo, siempre hay que empezar de menos a más y partir el elefante, ¿no? Como decimos mucho, partir el elefante en cachitos para conseguir comerlo, ¿no? Que salga en condiciones. Eso es. Vale, entonces, siendo prácticos, ¿cómo aterrizamos todo esto sobre un road plan a alto nivel? Desde que conocemos la noticia de lo que ha decidido Google. Bueno, pues nosotros hemos contemplado que hasta marzo, o sea, en el siguiente mes, vamos a tener todas estas sesiones en vivo con Google, vamos a terminar de resolver todas las dudas que tengamos, ¿vale? Mientras tanto, lo que vamos a realizar y lo que aconsejamos hacer es hacer un análisis de cada uno de los proyectos de CRO en los que exista Google Optimize, para ver las capacidades y necesidades, para empezar a intentar evaluar cuál es la solución más apropiada para esos casos y empezar a comunicar con clientes, empezar a explicar todo esto a los clientes, a nuestros socios. A partir de marzo entra la fase un poco de plan y decisión. Mientras estamos exportando toda esta información de los experimentos, haciendo los informes de las personalizaciones, etc., tenemos que empezar a evaluar todas estas herramientas, llegar a una decisión según esta matriz de madurez de capacidades, tomar una decisión final y comenzar los planes de acción, ¿vale? Esto nosotros tenemos marcado como límite junio, pero esto sería en el peor de los casos. Esto quiere decir que En el peor de los casos, a ver, en el peor de los casos también entendemos los tiempos de nuestro partner, ¿vale? De nuestros clientes. Porque normalmente trabajamos con gran empresa y llevan una serie de procesos y sobre todo estamos en muchos tipos de proyecto, que al final todo esto se traduce en tipologías de proyecto, en modos de colaboración, que por ejemplo son pues, assessment de diferentes herramientas o incluso assist to be de cómo mi organización está preparada para dar el siguiente paso o a otro tipo de proyecto más avanzado o de simplemente migrar de plataforma y seguir haciendo más o menos lo mismo pero con un proceso de migración. También hay colaboraciones o ayudas en procesos de RFP para vendors tecnológicos teniendo en cuenta cuál es el idóneo para un stack tecnológico concreto y bueno, la metodología que puedan seguir dentro de cada casa, ¿no? Y del volumen de personalizaciones, de la complejidad de las mismas y tal. Eso. O sea, entramos en diferentes modos de colaboración, pero siempre teniendo en cuenta tanto estos tiempos como deadlines en altísimo nivel, como en los principales puntos que debemos tocar en cada fase. Cuando hablamos al principio de comunicación a clientes, evidentemente a nuestros clientes ya se les ha ido comunicando y muchos, si no se lo hemos comunicado, también se han enterado a la vez que ha venido nuestra comunicación de cuál es el punto de situación con Google, ¿no? Con Google Optimize. Nosotros tenemos un punto continuo de información. Eso es. Entonces tenemos hilo, lo bueno es que tenemos un hilo de conversación, esa comunicación continua con diferentes vendors y sobre todo en este caso con Google, específicamente para Google Optimize, para ver cuáles son los cambios, cuál es la adaptabilidad, qué mejoras proponen, qué soporte se pone sobre la mesa también, más allá de lo que podamos nosotros ofrecer. Y luego, por último, en la última fase, en donde pasamos a la acción, empezamos con formaciones en la solución herramienta elegida, sobre todo si vamos a pasar, se va a dar el paso a unas de estas de tipo C. Hay que realizar la implementación técnica de la herramienta, hay que hacer las integraciones con las herramientas de analítica existentes, eso lleva un tiempo, hay que empezar a mirar las personalizaciones y hay que empezar a hacer test y chequeos de estas herramientas, de modo que antes de llegar a septiembre, y además esto es una época complicada, porque es julio-agosto, es una época
no es las mejores fechas donde lo han planeado. Antes de que se llegue a esta fecha tenemos que estar preparados, haber recibido las capacidades suficientes, asegurarnos de que la herramienta es válida y estar ya trabajando con la nueva herramienta que hemos elegido. Conclusión, lo más importante es, esto es una visión en alto nivel de cómo podemos trabajar, cuáles son los puntos principales a considerar y la hoja de ruta mínima que Exacto. Hay que tener en cuenta para empezar a trabajar. Esto se traduce, como decía, en diferentes iniciativas, proyectos que se pueden realizar dentro de una casa, sin nuestro apoyo, pero hay que hacer, o por lo menos hay que tener en cuenta estos deadlines, estas principales funcionalidades. Y bueno, ponernos a trabajar. Más adelante, y ya por cerrar, iremos ahondando en cada uno, pues en la rama de benchmark, con tecnologías concretas, cuáles son las experiencias en diferentes casuísticas de proyectos que nos hemos ido encontrando y bueno, cuáles son las novedades respecto a este roadmap y las comunicaciones que nos puedan ofrecer del lado de Google, con integración con otros vendors que cubren de sobra lo que tenemos en el mercado. Y luego, pues eso, ir aterrizando y este roadmap tan genérico, aterrizarlo a cada uno de los clientes y hilar un plan de ruta mucho más definido y ajustado a cada uno de los casos. Lo bueno es que ya muchos están trabajando en ello y bueno, simplemente dejamos la puerta abierta para cualquiera que pueda informarse y que nos siga también las comunicaciones y explicaciones que tendremos al respecto más adelante. Eso es. Y no sé si querías comentar algo más, si no cerramos. Nada más. Y muchísimas gracias por atender a todos estos bloques.